hasta acá me parece que llegamos, ¿cierto? Exactamente, empezamos a ver el concepto de tasa de interés, ¿no es cierto? Yo les había dicho que era básicamente la posibilidad de pérdidas ante cambios en las tasas de interés de mercado, que en general las empresas tenían distintas partidas sujetas a riesgo de tasa de interés, que eran todas aquellas que tienen alguna tasa de interés involucrada, ¿no es cierto? Por el lado del activo se trata de créditos, ya sea tasa fija o tasa variable, inversiones en instrumentos de deuda o bonos, y por el lado del pasivo, distintas obligaciones entre estas préstamos bancarios a tasa fija o tasa variable, obligaciones por bonos, y por lo tanto en situaciones de aumento que hay en estas tasas de interés, el valor de los activos cambia, ¿ya? Y ahí entonces surge el riesgo de pérdida para la empresa, ya sea en términos de resultado o en términos de valor económico, ¿ya? Y eso es importante tenerlo presente. En este caso, en el caso de riesgo de tasa de interés, no solamente estamos hablando de pérdidas que se van a ver reflejadas en el estado de resultados, también vamos a encontrarnos con pérdidas en el valor económico de los activos y pasivos, y eso también obviamente es un deterioro, porque en la medida que se afecten los valores económicos, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que el valor presente de los flujos futuros, la empresa obviamente también va a tener ahí un deterioro financiero, ¿ok? Entonces, lo otro relevante, ¿no es cierto?, es que dentro de la estructura financiera hay distintos tipos de tasas y plazos. Tasas fijas tenemos en distintos plazos, y las tasas variables, bueno, también, ¿no es cierto?, las más relevantes o las más conocidas a nivel global, estamos hablando de la LIBOR, y tanto en su plazo de 180 días como en su plazo de 360. Estas son tasas variables, es decir, van cambiando, y por lo tanto cuando uno fija una obligación o un activo, esa tasa, por ejemplo, una obligación de la que tiene pago de amortización o tiene revaluación de intereses cada cierto tiempo, la tasa relevante va a ser la tasa que esté vigente en la fecha de reprecio o la fecha de revalorización, ¿ya? Más un spread que generalmente se establece, ¿ya? Y tenemos, bueno, tenemos tasas en moneda local, ¿no es cierto?, que son nominales y en UF. Y también tenemos tasas en monedas extranjeras, que son, se señala onshore, es decir, las tasas que uno podría conseguir acá en el mercado local en moneda extranjera, por ejemplo, un banco que haga un préstamo en moneda extranjera, y las offshore son ya las tasas que, ¿no es cierto?, se consiguen en los mercados internacionales. Y acá habíamos quedado en que el concepto de riesgo de tasa de interés, ¿no es cierto?, uno lo puede ver reflejado cuando, por ejemplo, adquiere un instrumento de renta fija, es decir, un bono que puede ser vendido en el mercado, es decir, que no ha sido adquirido con la intención de mantenerlo hasta el vencimiento, sino que un activo que se invirtió ya sea para, qué sé yo, buscar una rentabilidad por la compraventa del instrumento, es decir, comprarlo y venderlo más caro después, o un instrumento que en realidad se tomó para hacer una inversión desde el punto de vista de liquidez, pero eventualmente si se necesitan recursos, el instrumento se va a vender, ¿ya? Entonces, en todos esos casos, lo que señala la norma es que hay que registrarlo a valor justo, ¿ok? Y cuando las tasas de interés suben, el precio de los instrumentos cae, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando las empresas, por ejemplo, han otorgado créditos o hecho una inversión hasta el vencimiento y las tasas de interés caen, ¿ya? Ahí entonces lo que tenemos que la empresa va a recuperar esos flujos y va a tener que reinvertirlos, pero en ese caso los va a reinvertir una tasa menor, ¿ya? Y por lo tanto también ahí va a tener un impacto en su margen financiero. Y en el caso contrario, ¿no es cierto?, cuando las empresas contratan obligaciones o tienen una obligación que vence en ciertas fechas, si es que en ese momento del vencimiento, ¿no es cierto?, se produce un aumento en las tasas de interés, también esta empresa va a tener que salir entonces a pedir un nuevo crédito o a renovarlo con la misma institución, pero a una tasa mayor, ¿ok? Y eso va a significar también entonces un aumento en el costo y con la consiguiente disminución en el margen. Lo mismo pasa cuando una empresa contra una obligación a tasa variable, que
cuando se producen aumentos en las tasas de interés, tenemos dos tipos de impacto. El negativo respecto del valor de las inversiones del vencimiento, que sube la tasa de refinanciamiento de esos pasivos. Y por el lado de los impactos positivos, ante un aumento de la tasa de interés tenemos asociado a lo que es vencimientos de activos, porque obviamente, ¿no es cierto?, si vencen activos y han aumentado las tasas, entonces los voy a poder reinvertir en una tasa mayor, ¿ya? Profesor, una consulta. Sí, adelante. Y no sé si está grabando. Perdón. A ver, déjame ver. Por si acaso. Gracias. No. This meeting is being recorded. Ahí sí está grabando, ¿ya? Ok, bueno, para el registro, después de la grabación y no he tenido más acá, solo lo que estábamos con el concepto de tasas de interés, y hasta acá habíamos quedado la vez anterior. Entonces intuitivamente había señalado yo que se podía ver los aumentos en las tasas de interés o las disminuciones en las tasas de interés como impacto en, por ejemplo, el valor de los bonos, inversiones en bonos, perdón, y también ante los vencimientos de activos y pasivos, ¿ya? Entonces, lo mismo pasaba por acá con los pasivos, y acá estábamos en este esquema que resume lo que habíamos señalado. Entonces, acá tenemos aumentos en las tasas de interés con sus impactos negativos cuando tenemos una inversión en un bono, ¿no es cierto?, porque cae el valor presente de esa inversión. Por lo tanto, yo podría venderlo en el mercado, pero a un precio menor al que podría haberlo vendido antes que subiera la tasa. Y también un impacto negativo cuando tengo vencimientos de pasivo, porque voy a tener que refinanciarlo a una tasa mayor, ¿ya? Y por el lado de los efectos positivos de un aumento de tasa, tenemos lo asociado a los vencimientos de activo, porque en ese caso lo voy a poder reinvertir a una tasa mayor, ¿ok? Así que al vencimiento de estos activos, obviamente la tasa de mercado aumenta. Y desde el otro punto de vista, las disminuciones en la tasa de interés, lo que vamos a tener acá, perdón, que se me salga la pantalla, ya. Las disminuciones en la tasa de interés, vamos a tener también impactos positivos y negativos. Los positivos van a venir asociados a la inversión, ¿no es cierto?, en bonos, porque cuando cae la tasa de interés, el precio de los bonos aumenta, ¿ya? Dado que su valor presente, ¿no es cierto?, aumenta, y el mercado entonces está dispuesto a pagar más por el bono respecto de lo que hubiera pagado antes de la disminución en las tasas de interés. Y el otro efecto positivo va a venir dado por el vencimiento de pasivos, porque obviamente si las tasas caen, cuando tenga que refinanciar mis pasivos, los voy a poder refinanciar a una tasa menor, y eso va a significar una disminución en el costo financiero. Desde el punto de vista de los impactos negativos, acá lo que tenemos ante una disminución en las tasas de interés es que si es que yo tengo vencimientos de activos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de créditos que he otorgado a mis clientes, cuando vencen esos créditos y yo, por lo tanto, recupero sus flujos, ¿no es cierto?, los tengo que volver a reinvertir en nuevos créditos, y si la tasa ha disminuido, entonces yo voy a tener ahí un impacto negativo, ¿ok? ¿Se entiende este esquema de aumento y disminución en las tasas de interés? ¿Podría repetir el negativo, el efecto negativo? ¿En el aumento o la disminución? ¿En ambos casos? Sí. En ambos casos, ok. Mira, déjame volver al aumento. Ahí está. Ya. Negativo. Acá lo que hay que partir de la base es que en este esquema lo que estamos en el fondo simulando, por decirlo de alguna manera, o esquematizando, es que hoy día, ¿no es cierto?, tenemos una situación T0, ¿ok? Donde tenemos un balance que podemos tener en nuestros activos, podemos tener créditos, ¿no es cierto?, que hemos otorgado a nuestros clientes a tasas de interés, es decir, con una tasa de interés asociada, que van a vencer en algún momento. Tenemos pasivos también, ¿no es cierto?, que también van a vencer y vamos a tener que pagar o salir a refinanciarlo. Y también podemos tener en nuestras carteras, ¿no es cierto?, de inversiones, bonos, ¿ok? Bonos que no están al vencimiento, sino que son bonos más bien para que eventualmente se pueden vender, por lo tanto están registrados a su valor razonable, que es básicamente un
una suerte como de algo de precio, ¿no es cierto? Valor justo, valor razonable, precio y mercado, eso va a depender de cuán transado sea el instrumento. Pero es un símil del precio. ¿Ok? Entonces, esa es la situación, estamos en T0. Acá lo que estamos diciendo es, ¿qué ocurre si es que, ¿no es cierto?, en una fecha futura, próxima pero futura, que sea 30, 60, 90 días más, se produce en primer término un aumento en las tasas de interés, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces cuando aumenten las tasas de interés? Supongamos, vamos ahora a T90 y en esa fecha aumentaron las tasas de interés. Entonces, si es que yo esa fecha mantengo bonos en mi portfolio de inversiones, ¿no es cierto?, que compré bonos, por ejemplo, en la papelera, los tengo ahí, al aumentar la tasa de interés, el precio de esos bonos cae, ¿ya? Porque recuerden que el precio es una suerte de símil de lo que sería el valor presente de los flujos, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando cae la tasa de mercado, que es la tasa de descuento de cualquier inversión, significa entonces que el precio de ese instrumento va a caer. Y por lo tanto, aun cuando yo no lo venda, en ese momento, dado que yo lo tengo que registrar contablemente según IFRS, ¿no es cierto?, IFRS 9, yo lo tengo que registrar a su valor razonable, entonces tengo que reconocer ahí la pérdida, ¿ya? Por valorización del bono. Por el solo hecho de No se escucha. Me fui yo, se fue el profe. El profe Guille. El profe, sí. Se nos fue el profe. Profe, Está lloviendo en el sur. Hay tormenta. ¿Aló? Ahora sí, ahí sí. ahí volvió. ¿Hace cuánto rato que no me escuchan? Un minuto ¿No? y medio. Le dijo por la pérdida del valor del bono. Hasta ahí llegamos. Ah, ya, ok. Sí, pues anoche llovió en el sur. Y llovió harto, pero bueno. Voy a tener ahí el chat, o me avisan porque yo escucho. Si se me da de nuevo. Esa parte quedó clara, ¿no es cierto? El impacto negativo cuando aumentan las tasas en el valor de los bonos. ¿Queda claro por qué Sí, tenemos un impacto negativo? Sí, ¿Aló? sí, Ya. se entendió. Ok. Y en el caso del vencimiento de los pasivos, como decía, bueno, si en T90, ¿no es cierto?, que es cuando más o menos están venciendo mis pasivos, las tasas suben, significa que yo voy a tener que asumir un costo mayor. ¿Por qué? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una empresa en general que es toda una entidad en marcha, por lo tanto continua, no significa que ahí se acaba la empresa. Cuando las empresas consiguen financiamiento al vencimiento, lo que hacen, a menos que sea para una cosa muy puntual, pero en general lo que hacen es que van renovando el financiamiento. ¿No es cierto? Con los préstamos bancarios, por ejemplo, es capital de trabajo. ¿No es cierto? Y levantar nuevos financiamientos. Ya sea la renovación o en el nuevo financiamiento, lo vas a hacer a las tasas de mercado de ese momento y como han aumentado, entonces vas a tener también un impacto negativo, ¿ya? En el costo. Os viene dado en el caso que tengas tus activos que te han pagado y por lo tanto los vas a poder reinvertir a una tasa mayor, ¿ya? Ahora, en el caso de disminuciones en las tasas, vamos a tener la situación inversa, ¿no es cierto? Es decir, impactos positivos en el valor del bono, en el vencimiento pasivo, porque obviamente va a poder retomar o refinanciarlo a una tasa menor. Y el impacto negativo en este caso viene por los vencimientos de activos, ¿ya? Porque de nuevo estoy recuperando mis créditos, ¿ya? Aquí estamos pensando en el activo, es decir, yo he otorgado como empresa crédito a mis clientes, los clientes me están pagando en esa fecha en T90 y yo vuelvo a colocar créditos a nuevos clientes o a los mismos clientes
pero obviamente la tasa de mercado, que en este caso ha disminuido, y por lo tanto voy a tener que reinvertir esos flujos a una tasa menor, ¿ya? Y por eso es que en general, cuando hablamos de riesgo de tasa de interés, estamos hablando de los conceptos de el riesgo de reinversión, el riesgo de refinanciamiento, ¿ya? O el riesgo de revalorización, es decir, se revalorizan los activos, como pasa en el caso de los bonos, se reinvierten los flujos de activos y se refinancian los flujos de pasivos, ¿ya? ¿Queda claro este esquema ahora? ¿O sigue alguna duda? ¿O persiste alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, estamos bien, estamos bien. Sí, profesor. Ok, entonces, bueno, acá podemos ver, no sé si vimos el ejemplo del bono, me parece que no, ¿eh? El Excel, Profesor, vimos el Excel con el impacto por el cambio de tasa en el bono, ¿no es cierto? No se ha visto. Déjenme entonces detener aquí para mostrarles la planilla. Entonces acá tengo la planilla, si lea los bonos. Ya, entonces, la están viendo, ¿no es cierto? Sí. Ya, me parece que si hemos revisado cómo se calcula el valor presente del bono ¿o no? Bueno, lo vamos a revisar rapidito. Miren, acá tenemos, por ejemplo, el caso de un bono normal, ¿no es cierto? Que ha sido emitido nominal de 100 millones al 4,5%. Esa es la tasa cupón, es decir, la tasa que tiene, ¿no es cierto?, incorporada el bono. Y supongamos por un momento, ¿no es cierto?, que la TIR de mercado, es decir, a la que se transan, por decirlo de alguna manera, estos bonos, o a la que se transarían, ¿no es cierto?, es el 4,5, ¿ya? Por lo tanto, no hay cambio. Ya de antemano uno podría decir, bueno, el valor presente, si es que la tasa de descuento y la tasa cupón es igual, obviamente, ¿no es cierto?, va a ser 100 millones. Pero solamente para graficar acá tenemos el cálculo del valor presente, que no es otra cosa que los flujos, ¿no es cierto? Este bono no paga amortización de capital, solamente paga interés una vez al año, y al año 5 paga el interés de ese año más el capital. Entonces tenemos acá los flujos que pagaría cada año, y a la derecha, ¿no es cierto?, tenemos el valor presente, que en este caso, ¿no es cierto?, no es otra cosa que el flujo, ¿no es cierto?, la columna B, pero descontado por la tasa TIR, ¿ya? Que sería en este caso también, como digo, el 4,5, ¿ok? Entonces, claramente acá el valor presente va a ser igual al valor nominal, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay cambios en las tasas de interés, ¿no es cierto?, entre la tasa a la que fue emitida el bono y la tasa de mercado, obviamente, dado que este bono no paga capital, su valor presente se va a mantener en 100 millones, ¿ok? Ahora, más abajo, lo que podemos ver es el valor presente de un bono cuando la tasa de descuento, que es la TIR, ¿no es cierto?, es distinta a la tasa cupón. Ese valor presente entonces ya no es igual al valor nominal. ¿Por qué? Porque si bien los flujos siguen siendo los mismos, ¿no es cierto?, los flujos del bono obviamente se calculan siempre a la tasa cupón, ¿no es cierto?, porque el emisor paga esa tasa, independiente de la tasa del mercado, el emisor paga la tasa cupón. Por lo tanto, estos son los flujos de pago del bono. Pero en este caso, dado que la tasa TIR de mercado, la tasa de descuento, es menor, entonces el valor presente de estos flujos descontados a esa tasa, al 4%, es mayor a 100, ¿ya? Acá, ¿qué significa? Significa que si yo, ¿no es cierto?, tengo un bono que compré al inicio, por lo tanto, lo compré a 100 millones, cuando las tasas, después, supongamos que 2 meses después las tasas bajaron y están al 4%, si yo quisiera vender este bono, el mercado estaría dispuesto a pagarme más de 100 millones, que es lo que yo pagué. ¿Por qué?
porque este bono paga un 4,5%, ¿ya? Y el mercado en ese momento está dando solamente alternativas del 4%. Entonces, los inversionistas podrían pagarme más por este bono, y si me pagan 102.225.911, ¿cuál es la rentabilidad que van a estar obteniendo ellos, los inversionistas, al comprarme este bono? Supongamos que ha transcurrido 2 meses, ¿ok? Yo compré el bono al inicio, 100 millones, han transcurrido 2 meses, las tasas de mercado caen desde el 4,5 al 4, y los inversionistas, ¿no es cierto?, dado que las tasas cayeron, me compran este bono a 102.225.911. Si el inversionista se queda con este bono hasta el vencimiento, ¿cuál es la rentabilidad que va a tener para él este bono? ¿Aló? ¿Estos 2.225.000? Sí, no, pero en términos de rentabilidad, en términos porcentuales, ¿cuál es la tasa de rentabilidad que va a tener para el inversionista este bono? ¿Cuánto se va a haber ganado? ¿5%? 0,5. ¿5%? 0,5. 0,5. 0,5%. ¿Por qué 0,5%? Las tasas de mercado están al 4%. No, pero eso no se lo gana el inversionista. No, pero el inversionista Gana 4,5, ¿no? no, pues, se gana el bono paga un 4,5 sobre el nacional, pero el inversionista me lo compró, si me lo hubiera comprado, se gana el 4,5, ¿no es cierto? Porque sobre una base de 100 millones le habrían pagado 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 y al final 4,5, por lo tanto se hubiera ganado un 4,5%. Pero me lo está comprando a 102.225.000, que no es otra cosa que el valor de los flujos descontado la tasa del 4%. Si este inversionista entonces se queda con el bono, le van a pagar los flujos del bono, ¿no es cierto?, que descontamos a una tasa del 4%, por lo tanto se gana el 4%. Esa es la relevancia del aumento de tasa, porque en el fondo, véalo de la siguiente manera: soy yo, por haber comprado el bono al 4,5, el que estoy en ventaja. Cuando las tasas caen, yo estoy en ventaja porque tengo un instrumento que paga más de lo que pagan los bonos que se están emitiendo en ese momento, en transcurridos 2 meses. Los inversionistas, entonces, que salen al mercado a, ¿no es cierto?, invertir, valga la redundancia, se van a encontrar en T60, ¿no es cierto?, transcurridos 2 meses, que las tasas del mercado hoy día están al 4%. Es decir, si es que ellos quieren invertir, van a poder obtener rentabilidades cercanas al 4%. No más, ¿ok? No más. La única manera de que un inversionista sacara más de un 4% es que alguien, desapercibidamente o sin darse cuenta, nosotros le regale su rentabilidad, que nadie lo va a hacer. Entonces, estos inversionistas van a estar mirando las distintas alternativas y todas van a ser de un 4%. Si yo tengo un bono que les da un 4,5, la única forma que yo se los venda, ¿no es cierto?, es a un precio mayor. Y por lo tanto ellos están dispuestos a pagarme ese precio mayor, que en este caso es 102.225.000, que finalmente les va a dar como rentabilidad un 4% de mercado, ¿ya? Porque yo no les voy a dar la utilidad en el fondo que me gané por haber comprado un bono hace 2 meses atrás con una tasa mayor que la que están pagando hoy día en el mercado, ¿ya? Ese es el tema en el caso de los bonos. En el caso de los bonos siempre se compran a la tasa de mercado, ¿ya? Y si las tasas cambian, cuando las tasas cambian, los inversionistas tienen que comprarlo a las tasas de mercado, ¿ya? Y pagarán más o menos dependiendo de la tasa anterior que tenía el bono, la tasa de mercado anterior que tenía, ¿ok? Ese es el concepto. Entonces, acá, por ejemplo, lo que está reflejado es eso, ¿ya? La TIR, al final, es la tasa de mercado, ¿ok? Y lo que uno hace entonces es decir, descuento los mismos flujos, pero a esta tasa de mercado, y me da entonces el nuevo valor presente, 102 millones. Ahora, en el caso contrario, si es que resulta que las tasas de mercado, si yo compré este bono en su momento, ¿no es cierto?, al 4,5 y todavía lo tengo entonces registrado en mi contabilidad al 4,5 y las tasas suben, ¿cierto?,
significa que los inversionistas que salen al mercado van a tener mejores alternativas, porque van a poder comprar bonos que están siendo emitidos al 5%. Como mi bono, el que tengo yo en mi cartera, paga solo un 4,5, la única forma en que esos inversionistas me compren a mí el bono es que yo lo venda más barato. ¿Ya? Si yo se los vendo a 100 millones, no me lo van a comprar, porque si lo compran a 100 millones van a ganar un 4,5. En tanto, en el mercado pueden ganar un 5%. Por lo tanto, me dicen, ok, yo te lo compro, pero la única manera es que te lo compro a un precio tal que me dé a mí una rentabilidad del 5%. Entonces me lo compran a 97,835, ¿no es cierto? Y si se fijan, estos flujos, que son los que va a pagar el emisor, respecto de 97 representan ya un 5%, no un 4,5%. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Me parece que les señalé el ejemplo del celular el otro día, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O fue en otro curso? Bueno, eso lo voy a reiterar por si acaso. Si yo, ¿no es cierto? Si sale un nuevo, supongamos que sale un nuevo iPhone, ya no sé en qué número van, porque yo no tengo iPhone, pero supongamos que sale el iPhone 12. Creo que el 11 es el último, pero supongamos que sale el 12, ¿ya? Y está a $1 millón, ¿ya? Y yo lo compro, ¿no es cierto? $1 millón, qué sé yo, pero el otro todavía está bien, entonces decido mantenerlo ahí en la misma caja, incluso ni siquiera abrí la caja ni la bolsa abrí, está tal cual, ¿ya? Transcurren 2 semanas y resulta que la empresa fabricante, ¿no es cierto?, informa que algunas unidades tenían algunas fallas y por lo tanto quienes tengan un iPhone 12, la idea es que se acerquen a alguna sucursal, qué sé yo. Bueno, cuento corto, lo más probable, ¿no es cierto?, es que el precio de mercado empiece a disminuir porque las personas digan, no, mejor vámonos por otra alternativa, porque ¿para qué voy a comprar un celular que tengo que mandar inmediatamente al servicio técnico? Por lo tanto, supongamos que los teléfonos nuevos, iPhone 12 caen, ¿no es cierto? Y ahora no valen $1 millón, valen 700.000 pesos. ¿Ok? Yo tengo mi teléfono, tengo la boleta que dice $1 millón. Si yo quisiera vender ese teléfono nuevo, tal cual, ¿en cuánto lo podría vender? ¿Podría venderlo en $1 millón? ¿Habría alguien interesado en comprarme el teléfono en $1 millón? No, pues ya no. No, porque ya no vale $1 millón. Porque la gente está mirando el mercado y el mercado de los teléfonos están a 700.000 pesos. Yo lo compré en su momento $1 millón, pero ya no vale eso. Por lo tanto, no van a pagar más. La única manera, entonces, en que yo logre vender mi teléfono es que lo venda a un precio menor, ¿ya? Caso contrario, ¿no es cierto? Es donde, supongamos ahora que en realidad yo compré el teléfono, han pasado 2 semanas y resulta que iPhone informa que ese teléfono, ¿no es cierto?, tiene unas características que en realidad hacen que su precio debía ser mayor y que hubo un error, ¿no es cierto?, de comercialización y por lo tanto no se cobró el precio que correspondía y el nuevo valor, ¿no es cierto?, es de $1.200.000. Ese es el valor del iPhone, ¿no? Por lo tanto, claro, hubo algunos que compraron a un precio menor, entre esos yo. Y yo lo tengo ahí nuevecito, ¿no es cierto? ¿Estaría yo dispuesto a venderlo a $1 millón si yo sé que en el mercado valen $1.200.000 y que todos los compradores estarían dispuestos están haciendo filas por comprar $1.200.000? Si alguien me dice, ok, yo te lo compro, pero como tú pagaste $1 millón, yo te pago $1 millón solamente, ¿se lo vendería? No. No sé, porque tengo un activo, en este caso un celular, que vale $1.200.000, porque está nuevo, está envasado incluso con la boleta, todo. Pasa lo mismo en el caso de los bonos, ¿ya? Los bonos, una cosa es la tasa nominal, ¿no es cierto?, y otra es la tasa de rentabilidad que quieren los inversionistas. Al inicio, ¿no es cierto?, lo más normal es que las tasas coincidan, la tasa cupón, que es la que paga el bono, versus la tasa de mercado, ¿ya? Pero en la medida que empieza a pasar el tiempo, las tasas de mercado cambian. Y por lo tanto, siempre los inversionistas van a comprar o vender a la tasa de mercado, ¿ya? La diferencia entre esa tasa de mercado y la tasa del bono se refleja en el valor presente, ¿ya? El valor presente cae cuando la tasa aumenta, que significa que los
inversionistas van a querer ganar esta rentabilidad, no esta. Por lo tanto, tienen esta rentabilidad si es que obviamente yo, ¿no es cierto?, calculo el precio descontado a esta tasa, el 5%. ¿Ahora sí? ¿O persiste alguna duda? Yo tengo duda, porque al final el bono igual le van a pagar una tasa cupón de 4,5, no de 5. Entonces, una cosa es lo que dice el mercado y otra cosa es lo que efectivamente le pagan. Así, quizás estoy confundida. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista del emisor del bono, ¿no es cierto?, la empresa que emitió el bono para financiarse, ella va a pagar el 4,5. O sea, no, la verdad es que no va a estar monitoreando lo que pasa con las tasas. Pero recordemos que los bonos, ¿no es cierto?, por eso es que IFRS hace una diferencia y señala, mire, en realidad, solo en el caso que usted haya adquirido un bono que va a mantener hasta su vencimiento, y por lo tanto usted, una vez adquirido el bono, lo que va a hacer es que se va a ir a poner a la cola, ¿no es cierto?, de pago de los cupones. Cada vez que el emisor pague, usted va a ir a cobrar su cupón. Obviamente ahí, ¿no es cierto?, el instrumento va a estar registrado al costo amortizado, o sea, o al costo, ¿no es cierto?, que va a ser el valor del que lo compró más el devengo. Pero en cualquier otro caso, los instrumentos financieros, los bonos, no se registran a ese valor, se registran al valor de mercado, que es el valor razonable, el valor justo. Y el valor razonable, el valor justo, lo que señala la norma IFRS, es el valor al cual yo podría vender el instrumento en condiciones de mercado y entre partes debidamente informadas. Es decir, todos mirando el mercado, todos al tanto que los precios o las tasas han subido, ¿no es cierto? Y por lo tanto todos al tanto de que cuando las tasas suben, los instrumentos caen de valor porque se asume que pueden ser transados. Y si yo los voy a transar, ¿no es cierto?, no va a haber ningún inversionista en un escenario en donde las tasas han subido que esté dispuesto a pagarme el mismo precio que yo pagué por un bono que paga una tasa cupón que es menor a la tasa de mercado. Una cosa es lo que paga el bono, pero otra cosa es la que el inversionista quiere ganar. Y por lo tanto, si las tasas, ¿no es cierto?, insisto, en este caso la tasa cupón es del 4,5, exacerbemos el ejemplo, suben al 7%. Ningún inversionista va a querer ganarse el 4,5. Nadie. Entonces, de nuevo, hay que simular acá cuál es el precio al que yo podría venderlo. El precio al que yo podría venderlo es un precio tal que le asegura al inversionista que me lo va a comprar que obtenga una rentabilidad del 7%. Y la única forma, ¿no es cierto?, que obtenga una rentabilidad, la única forma en que estos flujos, 4,5, 4,5, 4,5, para él signifiquen un 7% de rentabilidad, es que el precio al que él me lo compre no sea 100, porque si es 100, estos flujos representan un 4,5. Por lo tanto, va a ser, en el ejemplo 7, no sé, unos 85 millones. Si él me lo compra 85 millones, ¿no es cierto?, y supongamos que me lo compra 85 millones y él se lo deja hasta el vencimiento, bueno, él va a recibir estos flujos, 4,5, 4,5, 4,5 y 104, que sobre su inversión de 85 millones, no sé cuánto será en el caso del 7%, le va a significar un 7% de rentabilidad. Esa es la dinámica de los bonos. Ya, Entonces, ya te capté. Sí. La tasa cupón es solo relevante para el emisor, pero para los inversionistas la tasa relevante no es la cupón, sino la tasa de mercado, ¿no? O sea, la relevancia que tiene para los inversionistas la tasa cupón es que les permite calcular cuál es el flujo del bono, ¿no? El flujo que va a pagar el emisor, pero la tasa de mercado es la que les permite obtener cuál es la ganancia que van a tener, ¿ya? Ok, entonces, esto en el fondo ya grafica, ¿no es cierto?, que ante cambios de valor, el valor presente cae, ¿ok? Ahora, acá tenemos como unos esquemas para medir también cambios de valor. Si uno, por ejemplo, tiene un bono y quisiera, en el fondo, decir, ok, ¿cuánto, por ejemplo, yo tengo hoy día un bono que vale 100 millones, ¿no es cierto? Tasa cupón 4,5, la TIR de mercado 4,5, por lo tanto, hoy día el precio del bono sigue siendo 100 millones, pero ¿qué pasaría si es que las tasas cambian y cambia un punto base? ¿Ya? Entonces, claro, acá está, en fondo, como el esquema más... había una palabra que se usaba antes en clase, pero ya no sé si se usa. Bueno, pero en el fondo queda escribiendo como el mecanismo paso a paso. Entonces, acá tenemos los mismos flujos a la tasa cupón,
tenemos el valor presente a la tasa de mercado 4,5, ¿no es cierto? Que en este caso, como son iguales, no cambia. Y para calcular el nuevo valor, entonces tendríamos que volver a calcular el valor presente, pero en este caso con la tasa ya simulada, que sería un 4,5 más un punto base, ¿ya? 4,51%. ¿Todos saben lo que es un punto base? Al menos yo no lo tengo claro, profe. Un punto base es 0,01%. Cuando hablamos de tasa de interés, 100 puntos bases es equivalente a 1%. ¿Ya? Este bono paga, por ejemplo, 2,5% de interés, paga 250 puntos base. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un ejercicio de sensibilidad a los bonos, que es como lo que se aplica en general, claro, dice cuántos puntos base le agrego a la tasa de mercado. En este caso, por ejemplo, un solo punto base, que es el 0,01%. ¿Ya? Puedo hacer ejercicios de sensibilidad para calcular el riesgo de un instrumento o de una cartera de instrumentos con 10 puntos base, que en el fondo es equivalente a decir, voy a asumir que la tasa cambia 0,1%, ¿ya? Pasa de 3% a 3,1%, ahí hice entonces una sensibilidad de 10 puntos base. ¿Ok? Voy a volver sobre esto, pero más adelante, porque ahora quiero retomar la Profesor, presentación. ¿Sí? en el Excel que usted tiene, si hubiese puesto un 5% de tasa de mercado, los valores presentes suben, ¿cierto? ¿A dónde, perdona? ¿En cuál? ¿Acá? Si ese 4,51 le pone 5, no, ¿Acá? sí, los 4,51 te lo pone en 5%, el valor presente va a hacer que suba. No, que baje. Cuando las tasas suben, el valor presente cae. Mira, acá tenemos, por ejemplo, Ah, sí, este es el valor, ¿no es cierto? Sí, 99,956, si yo le pongo un 5%, va a ser 97,835. Cae. ¿Cachai? Si le pongo un 7%, sigue cayendo. ¿Ya? Ya, tiene que ser menos, ya, ok. Claro, siempre bueno, esa es la particularidad de las tasas de interés. En el caso, por ejemplo, de las divisas, si aumenta el precio de la divisa, ¿no es cierto?, aumenta el precio de mi inversión. Así, ¿no es cierto?, es lineal. Aumenta el tipo de cambio, yo tengo $100, si aumenta un peso el tipo de cambio, entonces aumenta mi posición, ¿no es cierto?, en dólares. En el caso de la tasa de interés es inversa. Si yo tengo un bono, ¿no es cierto?, aumenta la tasa de interés, cae el bono, el precio del bono. Si cae la tasa de interés, aumenta el precio de mi bono. ¿Ya? Es inversa, porque al final la tasa de interés de mercado lo que hace es descontar el flujo, ¿no es cierto? La fórmula va abajo, en el denominador, por lo tanto, por eso es inverso. ¿Ya? Ok, entonces vamos a volver a la presentación. Ya. Ahora, hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de esta forma de interpretar el riesgo de tasa de interés. Lo que vamos a señalar aquí rápidamente es cuáles son los distintos tipos de riesgo de tasa de interés. ¿Ya? En términos concretos hay 4 tipos de riesgo de tasa de interés. ¿Ya? Hay unos que son más comunes en la empresa, pero igual voy a pasar por los 4. El primer tipo es riesgo de vencimiento. ¿Ya? El segundo se conoce como riesgo de base de tasa de interés, el tercero como riesgo de curva de tasa de interés, y el último como riesgo de opcionalidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el riesgo de vencimiento? O también se conoce como riesgo de reprecio o riesgo de reinversión, ¿no es cierto? Tiene esa denominación. ¿Ya? O también en algunas literaturas se usa como gap de tasa de interés, ¿ya? O descalce de tasa de interés. ¿A qué se refiere? Se refiere a tener un impacto negativo, producto de cambios en las tasas de interés, cuando yo tengo una brecha, es decir, una diferencia
entre el plazo de revaluación o reprecio de mis activos versus mis pasivos, ¿ya? Es decir, cuando tengo activos y pasivos sujetos a tasas de interés, ¿no es cierto?, pero que no calzan en términos de plazo, ¿ya? No hay un calce en términos de plazo, calce en términos de plazo significa que, por ejemplo, acá, si yo en este plazo, en este caso, disculpen, se habla como de tramos, ¿ah? No es cada día, sino que se dice, por ejemplo, de aquí a 30 días, de aquí a 60 días. ¿Cuáles son mis activos sujetos a tasa de interés? 2.500. Si mis pasivos sujetos a tasa de interés fueran 2.500, entonces no tendría brecha, ¿ya? Significa que lo que dirían ahí es, ok, tengo vencimientos de pasivos 2.500, pero también tengo vencimientos de activos, y por lo tanto voy a pagar con mis activos los pasivos. Entonces, no me importa lo que pasa con las tasas de mercado. No voy a tener un impacto ahí ante un aumento o disminución. Pero cuando yo tengo brechas, como en este caso, es decir, tengo una diferencia o descalce, como se conoce, ¿no es cierto? Acá en este tramo, tengo vencimientos de activos por 2.500 y vencimientos de pasivos por 3.500. Por lo tanto, tengo una brecha de 1.000 millones. Si yo, ¿no es cierto?, me proyecto, yo estoy en T0 aquí en este caso, cuando hago este esquema, pero si yo me proyecto, lo que puedo intuir es que, bueno, de aquí a 60 días voy a tener que o pagar esto, pero resulta que no tengo activos suficientes para pagar estos pasivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a tener que refinanciar la diferencia o salir al mercado a tomar nueva deuda. ¿Por cuánto? Por 1.000. ¿Cierto? Porque es la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Con mis activos alcanzo a cubrir 2.500 y el resto me faltan 1.000. ¿Ya? Entonces, acá hay un riesgo de tasa de interés. ¿Cuál es el riesgo de tasa de interés? Que acá al vencimiento de este periodo, ¿no es cierto?, las tasas suban. ¿Por qué? Porque significa entonces que yo voy a tener que salir al mercado a levantar 1.000 millones o $1.000, ¿no es cierto?, a una tasa mayor, ¿ya? Acá ya, bueno, acá es otro plazo. Aquí ya sobre 60 días voy a tener 7.500, es decir, voy a tener más activos que pasivos y por lo tanto voy a estar en una posición, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, neta activa, ¿ya? Pero lo que me importa en este tipo de riesgos son estas diferencias, ¿ya?, en cada una de las bandas. En esta, entonces, estoy expuesto a un alza en la tasa de interés. En esta, obviamente, estoy expuesto, ¿no es cierto?, a una caída en las tasas de interés, ¿ya? Este es el riesgo de vencimiento, ¿sí? ¿Por qué riesgo de vencimiento si yo no veo dónde impacta el tema de la tasa? Porque si sube la tasa, entiendo que el activo y el pasivo deberían moverse en forma equitativa. Sí, pero lo que pasa es que mis activos son menores. Tengo solamente 2.500 millones. Acuérdate que esto, lo que está en el fondo simulando es que yo tengo acá distintas bandas de plazo, ¿ya? Y en estas bandas de plazo, estas platas se van moviendo. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que de aquí a 60 días van a vencer activos, supongamos crédito a mis clientes, van a vencer por $2.500, ¿ya? Tengo vencimiento, es decir, los clientes me van a pagar de aquí a 60 días $2.500. Pero a la vez yo tengo que pagar $3.500 en este plazo, no acá, en este plazo. Dado que yo tengo que pagar $3.500 y voy a recibir 2.500, me va a faltar un diferencial, pues me van a faltar $1.000. ¿Sí o no? Está bien, sí, sí, está bien, que, insisto, mi duda es por qué asignamos un riesgo de tasa acá, si al final lo que está pasando es que no hay plata, ¿no? Y cuando tú no tienes plata, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder honrar esto? Supongamos que tú tienes que pagar tu crédito hipotecario y te quedaste sin trabajo. ¿Cómo lo pagas? No, con préstamo, por supuesto. Por eso, tienes que conseguirte un nuevo crédito. ¿No es cierto? Profe, es algo así como, si entiendo que tengo que pedir un nuevo préstamo, por lo tanto, se refiere al alza de tasas porque estoy pagando un interés sobre interés para poder cubrir ese pasivo que no logro cubrir con el activo. No se refiere a un interés sobre interés, se refiere a que acá yo voy a recibir, supongamos que hoy día las tasas en T0, supongamos que estamos en T0, ¿ya?
Las tasas de mercado hoy día están, qué sé yo, el 3%, ¿ya? Y supongamos, para este ejemplo solamente, que no es así la realidad, pero supongamos que las tasas que yo tengo aquí son iguales a las que tengo acá, ¿ya? 3%. Por lo tanto, mi margen es cero, no me estoy ganando nada, estoy endeudándome a la misma tasa que estoy cobrando. En la práctica ustedes saben que eso no pasa, que los márgenes son positivos, o sea, si yo me dedico a dar créditos, yo me voy a financiar una tasa menor, porque no voy a prestar a una tasa igual a la que me consigo los fondos, ¿no es cierto? Entonces, pero para el ejemplo, supongamos, por las cifras más que nada, supongamos que las tasas son iguales. O sea, mis vencimientos aquí están al 3% de mis activos y los de pasivo también al 3%. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Entonces empiezan a pasar los días y resulta que ya, ¿no es cierto?, estoy acá a finales de este plazo y los clientes me pagan $2.500. ¿Qué hago yo? Bueno, tengo que pagar 3.500. Entonces voy a pagar una parte de esto, 2.500, y me van a faltar 1.000, ¿ok? Supongamos entonces que en este momento las tasas suben y ya no son el 3%, ahora son el 3,5%. ¿Sí? ¿Se entiende? Si las tasas son el 3,5%, a mí me faltan $1.000. La única forma es que yo salga al mercado y me consiga esos $1.000 a la nueva tasa, al 3,5%. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser en ese caso mi margen financiero? Va a ser menos 0,5%. ¿Se entiende, no? Porque yo salía al mercado Sí, yo entendí. a una tasa mayor. ¿Ok? Claro, eso por el efecto de cobertura, ¿cierto? Eso es lo que nos intenta decir. Claro, porque en el fondo, insisto, porque en el fondo esta empresa tiene que seguir funcionando, entonces la única manera que siga funcionando es que yo o pague mis pasivos o los refinancie. Pero yo no puedo saltar de este tramo para acá sin haber pagado los pasivos. Profesor, Ahora, Y pa- disculpe, si las tasas caen, si las tasas caen acá, ¿qué voy a tener yo? Entonces voy a tener una ganancia, ¿no es cierto? Porque resulta que vencieron mis activos, recuperé la plata, pagué parte de mis pasivos, ¿no es cierto? Y me falta una parte por pagar, pero esa parte por pagar que la voy a conseguirme un nuevo préstamo, ese nuevo préstamo lo voy a conseguir a una tasa menor al 3% actual. Si al final lo que estamos viendo es, yo tengo hoy día una situación financiera, ¿qué es lo que pasa si es que caen o aumentan las tasas? ¿Cómo me pega esa situación financiera? ¿Va a aumentar mi margen financiero? ¿Va a disminuir mi margen financiero? Entonces, cuando tenemos estos ejemplos de empresas que tienen pasivos en tasa de interés y activos en tasa de interés, obviamente yo asumo que aquí tengo un margen financiero, ¿no es cierto? Que para este ejemplo lo puse en cero, pero supongamos que este es un banco y por lo tanto se gana siempre un spread del 1%. Entonces, su pasivo a lo mejor lo había financiado al 3%, significa que los activos los tenía al 4%. Se gana un 1% en forma permanente. Si se da este escenario y las tasas suben, un 1% significa que este activo, ¿no es cierto?, que lo tenía al 4%, ok, venció, pagó una parte, pero los pasivos nuevos los va a tener que tomar al 4%. Por lo tanto, se queda sin margen financiero. Se comió todo el margen financiero el alza de la tasa de interés. ¿Ya? ¿Hay una pregunta? no, profesor, no sé, que lo explicó recién usted, pero es que básicamente, en el fondo, es que en ese periodo de tiempo se ve expuesto a que la tasa aumente, en el fondo, y si el tipo está en déficit, ahí se genera el problema, en el fondo, ¿no? Claro, O exactamente. sea, que en el fondo se ve enfrentado a tener que, necesariamente tener que tomar como usted dice, un crédito a una tasa mayor para cubrir esa brecha y claro, y eso va a tener un costo financiero de todas maneras. Exactamente. Y caso contrario, si tú tuvieras un diferencial positivo aquí en esta banda, no quiero poner este ejemplo porque aquí en realidad es de 60 días en adelante, entonces, pero mantengamos en este ejemplo los 60 días. Si aquí fuera al revés, si yo tuviera 3.500 acá y 2.500 acá, significa que pagado mis pasivos yo me quedaría con un diferencial, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que si aumentan las tasas de interés significa entonces que yo los puedo reinvertir a una tasa mayor.
podría aprovechar ese aumento en las tasas de interés. Me quedó plata luego de pasar mis pasivos y por lo tanto entonces puedo reinvertirlos a una tasa mayor. Entonces ahí tendría una utilidad. Eso si es que fuera al revés. Pero en este caso lo real es que tengo una brecha negativa y por lo tanto estoy expuesto al alza de la tasa de interés. ¿Ya? Ese es el primer riesgo, riesgo de vencimiento. ¿Ya? Entonces esto, claro, aquí está graficado en términos muy simples, o sea, dos plazos, de 0,60 a más 60. En la práctica, las empresas tienen múltiples plazos y de hecho los modelos que intentan medir el riesgo de tasa de interés, porque si se fijan aquí estamos viendo el riesgo de tasa de interés del balance, no de un bono. El riesgo de tasa de interés de un bono se mide como lo vimos recién, así como descuento del valor presente en los flujos. Acá estamos viendo el riesgo de tasa de interés de un balance, ¿ok? En donde tengo activos y pasivos. Y en los balances, obviamente, tenemos distintos tramos. O sea, los modelos trabajan en general más o menos con 15 bandas, ¿ya? De 0 a 30 días, de 30 a 90 días, de 90 a 180 días, 180, perdón, a un año, de 1 a 2 años, de 2 a 3, de 3 a 5, 5 a 10 y 10 a 15, más o menos, ¿ya? Entonces, agrupan todos los activos y pasivos que vencen en esas tramas, en esos tramos, y empiezan a jugar con escenarios. Ok, ¿qué pasa con las tasas a 6 meses? Si es que suben las tasas a 6 meses y las tasas a 2 años aumentan el doble de las tasas de 6 meses. ¿Cómo veo yo entonces mis flujos hacia adelante? ¿Ya? ¿En qué tramos me voy a ver expuesto a un alza? ¿En qué tramos me voy a ver expuesto a una disminución de las tasas de interés? Entonces es un mapeo del balance lo que se hace. ¿Ya? Y se llama riesgo de vencimiento porque porque en el fondo pivotea respecto de lo que es el vencimiento de los activos y pasivos, cuando hay diferencias entre el plazo de vencimiento de mis activos y pasivos. Ahora, si todos mis activos yo los calzara con mis pasivos, no tengo riesgo de vencimiento, ¿ya? ¿Ok? Porque siempre se moverían en la misma, siempre irían tomando las mismas condiciones de mercado. Si todos mis activos yo los tengo a 30 días y todos mis pasivos a 30 días y yo los voy renovando ambos a 30 días, ¿no es cierto? Entonces, nunca voy a tener un riesgo de vencimiento. ¿Por qué? Porque si sube la tasa, va a subir la tasa del activo y pasivo. Si baja la tasa, va a bajar la tasa del activo y el pasivo. En la misma proporción, ¿ya? Pero acá el riesgo surge porque en realidad el vencimiento de mis activos y pasivos no es exacto, ¿ok? Es el primer riesgo, ¿ya? Déjeme pasar al segundo porque a lo mejor ahí empezamos a ver otros temas también para ir teniendo como la mirada completa. El segundo riesgo se conoce como riesgo de base, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con base? Se refiere a la base de la tasa, ¿ok? Las tasas de interés tienen bases. ¿Cuándo? Cuando hablamos de una tasa variable. Una tasa fija, no, pues una tasa fija, por ejemplo, es del 3%, ¿no? 3%, punto. Anual, semestral, pero 3%. En cambio, una tasa variable, por ejemplo, la LIBOR, lo que hace, ¿no es cierto?, cuando uno encuentra no sé si han visto alguna operación a LIBOR o a tasa variable, pero en el fondo lo que uno dice es, por ejemplo, este crédito se otorga a LIBOR más 0,7%, ¿ya? LIBOR 180 más 0,7%. ¿Qué significa eso? Que ese crédito paga el valor que tenga la LIBOR en determinadas fechas más un spread que es del 0,7%. Si la LIBOR, cuando yo contraté este crédito, estaba a, supongamos, un 1% anual, significa entonces que yo contraté este crédito al 1% más 0,7, 1,7%. Pero, en general, estamos hablando de créditos de largo plazo que se revalúan cada 6 meses. ¿Qué significa eso? Que al cabo de 6 meses a mí me van a decir, señor, pero hoy día la LIBOR ya no es 1%. La LIBOR hoy día, ¿no es cierto? La LIBOR que está en su contrato, hoy día ya no es 1%, hoy día es un 1,3%. Por lo tanto, su crédito hoy día queda al 1,3% más el spread que es fijo, ¿no es cierto?, del 0,7, hoy día su crédito pasa a ser de un 2% de tasa de interés, ¿ya? Entonces, por eso es tasa variable o tasa flotante, porque lo que va cambiando es la base de la tasa, en este caso LIBOR, ¿ya? Y esa LIBOR, bueno, la LIBOR es la tasa interbancaria del mercado londinense, ¿ya? Por eso se llama LIBOR. London Interbank Offering Rate, si mal no recuerdo la sigla exacta, pero
la tasa que se calcula en Londres y que se usa en los mercados internacionales como referencia, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que se usa una tasa base de referencia y no solamente tasa fija? ¿Que se pueden encontrar mejores condiciones Eh, de tasa? Tiene que ver más bien con el hecho de que en general se usa en operaciones que son de más largo plazo, ¿ya? O sea, no vamos a encontrar, por ejemplo, una operación a 30 días a tasa variable. No. En general las tasas variables se suelen utilizar en contratos que son de más largo plazo, ya sea bonos, créditos, pero estos créditos grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, créditos sindicados o mutuos hipotecarios. Cuando hay plazos largos, entonces, claro, quienes prestan, obviamente no tienen claridad de en qué nivel van a estar las tasas, por ejemplo, en 10 años más. O sea, nadie puede anticiparlo. Entonces, una suerte de convención de mercado es decir, ok, yo te presto, pero te presto a la tasa de mercado. Porque si te presto hoy día, claro, hoy día las tasas de mercado están al 3%, pero te estoy dando un préstamo a 10 o 15 años. ¿Y qué pasa si en ese momento las tasas están al 10%? O sea, yo voy a tener una tremenda pérdida por haberte dado una tasa al 3%. Entonces, hay una suerte de convención de que en las operaciones de largo plazo, lo que se hace es fijar una tasa base que va a representar la tasa de mercado de cada momento, ¿ya? Entonces, si las tasas de mercado empiezan a subir, bueno, la tasa base va a subir, ¿ya? Por lo tanto, esa operación va a estar siempre a mercado. Pero ambos, ¿no es cierto?, acuerdan eso al principio. Esto se dio mucho en los créditos hipotecarios. Hubo una época, no sé si alguno de ustedes lo recuerda o le tocó vivir eso, pero hace unos 10, 15 años atrás, los bancos vendían muchos créditos a tasas variables y empezó a haber un escenario en donde las tasas empezaron a subir. Y claro, ahí los clientes de alguna manera empezaron a tener reticencia a contratar estas tasas variables, porque decían, no, pues acá quizás cuánto voy a terminar pagando por este crédito hipotecario. Pero eran, claro, las condiciones de mercado. Bueno, de hecho, algunos incluso empezaron a hacer un producto que fue súper riesgoso, que en el fondo decía, no, pero yo te doy una tasa flotante, pero si que la tasa supera el 10%, tú no pasas del 10%, o sea, me pagas como máximo el 10%. Y si las tasas llegan al 20%, no importa, tú me pagas solo el 10%. Bueno, eso comercialmente fue súper bueno, porque los clientes advirtieron que ahí efectivamente era el banco el que estaba asumiendo el riesgo, tomaron ese crédito y después muchos bancos tuvieron tremendas pérdidas porque las tasas se fueron súper alto con todo el tema de la crisis global y claro, ahí tuvieron con problemas. Entonces este es el riesgo base, ¿ya? El riesgo base... ¿Profesor? ¿Sí? Profesor, pero acá en el fondo porque claro, yo le entiendo la explicación suya cuando usted dice eso, pero una empresa, a ver, si uno se pone desde el punto de vista de una empresa, siempre, entre comillas, yo creo, ¿no? Preferiría establecer como las condiciones fijas, pero claro, o sea, lo que me pasa, no sé, yo por ejemplo ahora estaba tomando un crédito hipotecario, profesor, y claro, justamente tenía dos tasas, una mixta y otra fija, y claro, la fija era más alta que la mixta, ¿ya? Entonces, creo que a una empresa le pasa lo mismo, o sea, como que en el fondo fijar las condiciones fijas a futuro quizás le es más conveniente, pero es más caro. ¿O no es tan así? Es que depende, porque en realidad nadie sabe lo que va a pasar con las tasas. Si recuerdan la gráfica, nosotros que yo les mostraba, las tasas suben y bajan, por lo tanto, claro, tú puedes decir, chuta, no, yo no quiero asumir el riesgo de una tasa flotante, mejor me quedo fijo. ¿Y qué pasa si las tasas empiezan a bajar? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, tienes un crédito hipotecario al 5% y tú dices, chuta, me consigo una tremenda tasa, porque mis amigos, que sé yo, tienen al 7%, me consigo unas 5%. Bueno, y hoy día, supongamos al 3%. ¿Qué pasa si tú te gastas en el 5%, ¿no es cierto? La única posibilidad que tú tienes, claro, es
hacer un prepago del crédito, una nueva operación, y bueno, tienes que incurrir en una serie de trámites y finalmente vas a obtener ahí, claro, una mejor tasa, pero te tuviste que salir de la operación, po. Si no Claro, pero viendo, profesor, si uno ve una empresa, en el fondo no quiere, o sea, yo no entiendo el punto que puede ir para arriba y para abajo, y en el fondo, pero en general la empresa o el gerente de finanzas va a tratar de evitar ese tipo de volatilidades, ¿o no? O no es tan así, o sea, no, como que... ¿Ah? no es tan así, porque en el Ya. fondo, bueno, las empresas en el fondo lo que hacen es moverse en un mercado en donde todos tienen la misma información, o la mayoría tiene la misma información. Y eso significa que quienes entregan financiamiento de largo plazo también están al tanto del comportamiento de las tasas. Entonces, una cosa, claro, es que la empresa diga, chuta, hoy día están no sé, pongámonos en un escenario más extremo, hoy día las tasas están al 1% y yo quiero un financiamiento de 30 años, no, tasa fija, porque me aseguro una tasa de un 1% que es súper buena en 30 años. El tema es, ¿y quién va a estar dispuesto, qué banco va a estar dispuesto a darte un crédito de 30 años al 1%? Nadie. Entonces, lo único que digan, ok, a 30 años, pero ya la tasa no es un 1%. O sea, yo tengo que, como banco también tengo que cubrirme. Entonces, te doy un crédito a 30 años, pero te lo doy a tasa variable. Y sí, porque si las tasas suben mucho, ¿cómo voy a quedar yo con un crédito a 30 años al 1%, si es que voy a tener que financiar después ese crédito? Porque los bancos de esto no es que financien, si te dan un crédito a 30 años, no es que tomen un pasivo a 30 años, toman los pasivos, qué sé yo, en depósito a plazo, 1 año, 2 años, o 5 años, una parte a lo mejor. Entonces, lo que quiero decir es que el financiamiento, de alguna manera, no se toma en la misma fecha, por lo tanto, claro, va a quedar expuesto ahí a que va a tener que estar refinanciando, porque tú le vas a pagar en 30 años, y cada vez va a estar refinanciando una tasa mayor y te va a mantener a ti el crédito al 1%. Entonces, claro, los bancos no van a estar dispuestos a eso. Entonces, o llegan a una tasa mayor que de alguna manera recoge el riesgo de que las tasas efectivamente van a subir en su momento, o simplemente tasa flotante. Por eso es que se habla de convención, porque en el fondo ambas partes llegan al acuerdo de que, claro, para una operación de largo plazo, esta es la tasa más representativa. Bueno, en ese caso, entonces, lo que tenemos es que, para volver a lo que es el riesgo de base es que, dado que yo tengo en mis activos y en mis pasivos operaciones que tienen una tasa base incorporada, es decir, que es una tasa flotante, yo incluso podría encontrarme en el escenario en donde tengo esta situación, es decir, no tengo riesgo de vencimiento. ¿Por qué? Porque tengo activos y pasivos en esta banda por igual monto, ¿no es cierto? No tengo brecha. Entonces, ¿el riesgo de vencimiento tengo? No tengo riesgo de vencimiento. Pero ¿qué ocurre si las bases de mis operaciones son distintas? Acá, en el vencimiento activo, yo tengo una base, que sería una tasa base, ¿no es cierto? Pues supongamos que yo hice un préstamo a mis clientes, no sé, en su momento, pero vence dentro de 60 días, ¿ya? Pero estos créditos están otorgados a LIBOR 180 días más un spread, 0,5. Y yo me había conseguido estos recursos, pero a LIBOR 360, que es, si bien es LIBOR, pero la tasa es distinta, ¿ya? Es como la tasa del Banco Central. La tasa del Banco Central, los BCU, ¿no es cierto?, a 5 años, y los BCU a 10 años. Son dos instrumentos distintos. O es como una tasa, ¿no es cierto?, fija a 30 días y una tasa fija a 90 días. Acá, si bien ambas son calculadas por la misma institución, por eso se llama LIBOR, pero esta es una tasa a 180 días y esta es una tasa a 360, por lo tanto son distintas. Entonces, aun cuando yo tengo mis activos y mis pasivos con igual monto en esta banda, y por lo tanto no tengo brecha, no tengo riesgo de vencimiento, sí estoy expuesto a que las bases de estas tasas cambien y se muevan de manera distinta. A lo mejor, si suben las tasas, a lo mejor van a subir las dos, la LIBOR 180 y la LIBOR 360, pero no necesariamente van a subir en la misma magnitud. A lo mejor esta, como es de más corto plazo, va a subir, qué sé yo, 5 puntos base, y a lo mejor esta va a subir 8 puntos base, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Que voy a tener un impacto porque los pasivos los voy a tener que refinanciar a una tasa algo mayor
que la tasa a la cual estoy reinvirtiendo mis activos, ¿ya? Y por eso entonces se conoce como riesgo de base, el riesgo de que las bases de las tasas que yo tengo incorporadas en mis activos y pasivos se muevan de distintas formas, o en la misma dirección pero en distinta magnitud, o incluso se pueden mover en direcciones distintas y terminar afectándome. ¿Qué pasa si la LIBOR cae, la LIBOR 180 cae y la LIBOR 360 aumenta? O sea, obviamente voy a tener una exposición, ¿no es cierto?, en ambos sentidos, ¿ya? Ese es el riesgo de base, ¿ya? Que es un riesgo bastante más específico que no asumen todas las empresas, como el riesgo de vencimiento, que sí lo asumen todas las empresas, pero el riesgo de base sí lo asumen las empresas que tienen en general operaciones de largo plazo y que están financiadas con operaciones o créditos a tasa variable, ¿ya? En ese sentido se asume el riesgo de base. El tercero, riesgo de curva. Este gráfico no es muy bonito en realidad, porque de hecho estuve buscando un esquema, no encontré un esquema, así que este gráfico es bien feo, pero bueno, lo que intenta básicamente es representar acá una situación. El riesgo de curva de tasa de interés, ¿no es cierto?, no es otra cosa que entender que las curvas de tasa de interés, ¿no es cierto?, esto es una curva de tasa de interés, es decir, una curva formada por las tasas de 90, 180, 1 año, 2 años, 5 años, etc. Es una curva de tasa de interés, ¿ya? Las curvas se mueven, ¿ya? Porque esta curva es para un momento del tiempo, supongamos T0. Pero si yo me traslado, ¿no es cierto?, a una fecha futura, seguramente esta curva se va a haber movido, ¿ya? Y en general las curvas no se mueven así en forma paralela. No es que se desplace esto, sino que en general las curvas se mueven en forma distinta, es decir, las tasas de corto plazo a veces aumentan más que las tasas de largo plazo o viceversa, ¿ya? Pero cambia la forma de la curva, ¿ya? El riesgo de curva entonces es un riesgo que se origina en esto, en el cambio de la curva, ¿ya? Cambio de la pendiente. ¿Y qué pasa cuando cambia la pendiente? Bueno, yo en este caso supongamos que yo tenía acá amarradas operaciones, algunas de 90 días, ¿no es cierto? Tenía otras a 180 días, otras a 1 año, otras a 2 años. Tenía asociado cierto margen financiero. Si resulta que las tasas no solamente aumentan, sino que además cambia la curva, significa entonces que algunos de mis bandas se van a ver más impactadas que otras, ¿ya? Y el riesgo, obviamente, de curva en este caso es que aumente más en los plazos en donde yo tengo un descalce negativo, ¿ya? Porque si, por ejemplo, en este ejercicio yo tuviera una brecha negativa a 90 días, significa que tengo más pasivos que activos que vencen en esta fecha. Y claro, y por acá tengo la brecha positiva, acá tengo más activos pasivos, claro, o sea, voy a tener un impacto súper grande acá, ¿no es cierto?, negativo, que no voy a alcanzar a compensar por el impacto positivo acá, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo curva, que la curva cambie de pendiente y me deje en una situación, ¿no es cierto?, en donde el valor económico de mi empresa es menor. ¿Se entiende el riesgo curva? Es como el riesgo de plazo, de vencimiento, pero la diferencia es que estás a largo plazo. Exactamente, y en donde además los impactos, movimientos de las tasas de interés entre las distintas bandas pueden ser muy distintos, ¿ya? Entonces, claro, me voy a ver muy afectado cuando esos impactos además sean más grandes en las bandas en donde yo tengo una brecha negativa. En el ejemplo que vimos delante, el 0,60 días que tiene una brecha negativa, supongamos que, claro, se pega un salto de, no sé, de 100 puntos base. En cambio, en otras bandas más adelante, en donde yo tengo brechas positivas, es decir, tengo más activo pasivo, a lo mejor también aumenta, pero solo 10 puntos base. Entonces, claro, tengo una pérdida al inicio que es súper fuerte y que no es compensada por la ganancia que tengo, por decirlo de alguna manera, en las bandas de más largo plazo, ¿ya? Profesor, una consulta. Profesor, que ahí, por ejemplo, esa entre comillas, el diferencial o el área bajo la curva que está entre la línea punteada y la otra línea, por ejemplo, ahí uno podría interpretar que si se achica esa área, ¿existe algún, en el fondo, ganancia o pérdida? ¿O no se podría interpretar algo así? Es que acá lo que está graficado es como una curva inicial. Esta es la curva en la que estoy parado en T0, ¿no es cierto?
y digo, oye, pero en un año más, esta curva ya no existe, ¿no es cierto? La azul. En un año más, esta curva ya no existe, la curva que existe ahora es esta. Entonces, las tasas de corto plazo se fueron al alza más que las tasas de largo plazo. Cambió la pendiente. Significa entonces que mis pasivos que se refinanciaron en este tramo de un año, ¿no es cierto?, se refinanciaron a una tasa súper alta. Yo tenía también activos de largo plazo que también se revaluaron, ¿no es cierto?, los pude reinvertir en una tasa mayor, pero aquí no fue tan grande el diferencial. Entonces, dan cuenta que tuve un impacto en mayor costo al inicio, que es mucho mayor a la ganancia que tuve por un mayor ingreso en los tramos más largos. Ya, perfecto. O sea, no son líneas en el mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo, son desfasadas en el tiempo. No está todo en línea. En el fondo es cómo se desplaza esto. Perfecto. En este ejercicio, claro, aquí hay un cambio de tasa que se produjo en determinado tiempo y que se desplazó en forma paralela a la curva. Acá no se desplaza en forma paralela, ¿ya? Estamos hablando de efectivamente un escenario, el de abajo, en T0, y el otro es un escenario ya transcurrido, por ejemplo, un año, ¿ya? Bueno, y el último riesgo de tasa es el riesgo de opcionalidad, ¿ya? ¿Y qué es el riesgo de opcionalidad? Acá está definido como la eventual pérdida, ¿no es cierto?, o caída de los resultados o valor de la empresa cuando se producen cambios en las tasas de interés, pero originado en la obligación de tener que reinvertir o refinanciar las operaciones a una tasa de interés no deseada, ¿ya? ¿Cuándo se presenta esto? Cuando yo como empresa tengo que reinvertir o refinanciar una tasa de interés no deseada cuando he otorgado ciertas cláusulas de prepago o de rescate anticipado, ¿no es cierto?, a los instrumentos de deuda, por ejemplo. Entonces acá, un ejemplo, cuando tenemos una baja importante en las tasas de interés de mercado, los emisores de deuda, ¿no es cierto?, si por ejemplo Cencosud emitió deuda que puede rescatar, obviamente, que tiene cláusulas de rescate, a 20 años, supongamos, o no tanto, supongamos que emitió una deuda a 5 años al 3%, ¿ya? Pero tiene incorporada una cláusula de rescate que le permite a Cencosud rescatar en ciertas condiciones. Si es que las tasas de mercado caen, Cencosud entonces podría rescatar esa deuda y volver a colocar un bono, pero ahora a una tasa menor, supongamos al 1%, ¿ya? Esa es una cláusula que existe, ya sea que puedo yo prepagar mis deudas o puedo rescatar anticipadamente, ¿no es cierto?, mis deudas, ¿ya? Ahora, ¿cuándo lo va a hacer Cencosud? Cuando las condiciones de mercado le sean favorables, ¿ya? Y en este caso, ¿quién entonces estaría expuesto? Quien haya financiado a Cencosud, es decir, quien haya comprado los bonos. ¿Por qué? Porque si caen las tasas, sabemos que Cencosud lo que va a hacer es que va a prepagar, ¿no es cierto?, y los inversionistas entonces ahora van a tener que invertir, pero a las nuevas condiciones de mercado que son tasas más bajas, ¿ya? Esto, por ejemplo, se dio o se da mucho en el caso de los créditos hipotecarios. Cuando los bancos prestan crédito hipotecario y se producen caídas en las tasas, lo que hacen o lo que hacemos las personas, nosotros que si tenemos un crédito hipotecario, es decir, oye, yo mi crédito hipotecario estoy pagando el 5 y resulta que ahora, no sé, el Scotiabank, el Santander están dando crédito al 2,5. Entonces lo que uno hace es, obviamente tiene que ahí hacer algunos trámites, qué sé yo, esperar 1 o 2 meses, pero al final lo que uno hace es, ¿para qué voy a mantener un crédito por 20 años al 5% si es que puedo tomar uno mejor al 2,5? Entonces yo prepago mi crédito y tomo uno nuevo al 2,5, ¿no es cierto? O sea, yo ejercí la opción de prepagar mi crédito. ¿Qué pasa con el banco que me había prestado al 5%? Va obviamente a tener que ahora volver a colocar esos recursos porque yo le prepagué, pero los va a tener que colocar a la nueva tasa de mercado, al 2,5. Entonces, ese banco pasó de tener un crédito colocado al 5% y ahora tiene un crédito pero colocado al 2,5. ¿Ya? Ese es el riesgo de opcionalidad. El riesgo que se produce cuando un instrumento le entrega
a el emisor una cláusula que le permite prepagar o rescatar anticipadamente la deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces la va a ejercer cuando las tasas caigan, y eso significa que quien había prestado, quien había financiado esa operación, va a tener que usar esos recursos, pero ya reinvirtiéndolo en una tasa menor. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, pero ahí, profesor, el riesgo es solamente para el emisor, ¿no? ¿O no? No, pero el emisor no tiene el riesgo, el emisor tiene la ventaja, porque emitió un instrumento. Perdón, el riesgo es perdón, al revés. Para el inversionista. Exacto. Sí, exactamente. Eso en el caso de un bono, por ejemplo, emitido ahí en el mercado. En el caso de un crédito hipotecario, claro, ahí el riesgo lo tiene el banco, ¿cierto? Que dio el crédito. Porque yo como cliente le puedo prepagar el crédito. ¿Entienden? Sí. No sé si bueno, esto se llama riesgo de opcionalidad porque si recuerdan cuando se vieron ¿vieron las opciones con José Luis? No sé si vieron las opciones. Me parece que sí las mencionó. Claro, la opción ahí siempre, cuando uno compra una opción, tiene el derecho a ejercerla en el fondo, pero el que la vende está obligado. O sea, hay una suerte de asimetría. En este caso es lo mismo. Si hay una empresa que emite un bono y yo lo compré y el bono tiene una cláusula de rescate, bueno, obviamente la va a rescatar cuando le convenga. Y eso significa que la contraparte, que en este caso sería yo que compré el bono, obviamente la va a rescatar cuando a mí no me convenga. Entonces, por eso es que hay un riesgo. ¿Okay? Entonces, son esos los riesgos que están presentes en los balances. Ahora, muy brevemente, esto se lo voy a mencionar solamente, porque para que nos vayamos en 10 minutos al break. Profesor, disculpe, pero dentro de esos riesgos de tasa de interés, ¿no debería estar también el riesgo de crédito? No. Porque, No, por pero ejemplo, en el primer caso que usted puso, profesor, usted Vencimiento. cuando puso el primer caso en las láminas anteriores, en donde aparecía la brecha y todo eso, no sé si se puede ponerse en esa lámina un segundo. Ahí, por ejemplo, si el vencimiento, por ejemplo, no se cumple ese vencimiento, por ejemplo, de los activos, por ejemplo, por un tema de riesgo de crédito, claro, la brecha va a ser mayor en el fondo y el tipo se va a ver expuesto o sea, se va a ver expuesto a mayor riesgo, ¿no? Pero ahí lo que se dematerializó es el riesgo de crédito. Claro, O sea, pero en el fondo pero eso impacta en el vencimiento. claro. ¿Ah? Claro. Sí, pues efectivamente tienes un impacto pero no es riesgo de tasa. Porque en el fondo lo que estamos diciendo es, cuando uno habla de riesgo es el riesgo ante un movimiento, en este caso de la tasa. Entonces la pregunta en ese caso, ¿se movieron las tasas? ¿No es cierto? Sí, se movieron y eso es lo que genera el impacto. Pero el otro, Claro. el otro caso, no sé, tú estás diciendo es, lo que pasa es que este cliente no me pagó, entonces al final ni siquiera recaudé los 2.500, recaudé 1.000. Porque otro cliente que me debía 1.500 no me pagó, recaudé 1.000 y significa que tuve que salir al mercado entonces a conseguirme 2.500. ¿Voy a tener un impacto financiero? Obvio, voy a tener un mayor impacto financiero. ¿No es cierto? ¿Se materializó el riesgo de tasa? Sí, porque tengo un impacto asociado al movimiento de las tasas. Pero en este caso, ¿no es cierto? Los flujos se ven afectados porque, claro, mis clientes no me pagaron. De hecho, los modelos, cuando les comentaba que esto en la práctica las empresas, ¿no es cierto?, tienen que mapear acá todos sus flujos. Al mapear los flujos, lo que hace la empresa es que tienen que hacer estimaciones de los flujos. Y una de las estimaciones, por el lado de los activos, es si es que los clientes me van a pagar el 100% o no. Y como la empresa tiene que hacer, por ejemplo, estimaciones de incobrables y todo eso, entonces tienen que ajustar los flujos. De hecho, los modelos regulatorios, por ejemplo, los modelos que se exigen a los bancos para el cálculo de los riesgos de tasa de interés o a la empresa en general, lo que exigen es que los activos y los pasivos estén modelados, es decir, que se haya analizado su comportamiento y por lo tanto lo que hay acá no es solamente la contabilidad, sino que es los flujos que razonablemente nosotros la empresa considera que va a haber.
importante, hay que descontar la estimación de incobrables, en algunos otros casos hay que simular, ¿no es cierto?, un eventual rescate de los bonos por parte de los emisores, etc. ¿Ya? Entonces tú tienes que tratar de generar acá la mejor foto posible de los flujos que vas a tener, ¿ya? Y ahí le aplicas el impacto de tasa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Vale. Sí, perfecto, profesor. Vale. Entonces, como digo, esto es solamente señalar que, bueno, el riesgo de precio de acciones obviamente es cuando una empresa tiene en su portfolio acciones y cambian de valor, no sé, tengo una pérdida. Lo mismo en el caso del precio commodity. Pero desde el punto de vista de mecanismo de cobertura, nos vamos a centrar en lo que es tasa de interés y tipo de cambio, ¿ya? Entonces, dicho eso, solo señalar que lo último, antes de irnos al corte, que desde el punto de vista de medición de riesgo, las más utilizadas para lo que es riesgos de mercado en general, sobre todo divisas y tasas de interés, son los esquemas de sensibilidad, ¿ya? Esto que aparece acá, utilidades en riesgo y valor económico del capital, es una forma de un esquema de sensibilidad, pero se aplica cuando se quiere hacer una sensibilidad de balance, ¿ya? De los resultados, cómo se verían impactados, por ejemplo, los resultados de una empresa en un determinado periodo de tiempo. Y el último, valor en riesgo, es una metodología que se aplica específicamente en carteras que tienen un manejo dinámico. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos un banco que tiene una mesa de dinero y donde están los traders ahí tratando de comprar y vender bonos todo el día, ¿no es cierto?, para obtener una diferencial de precio, o están todo el día comprando y vendiendo dólares para, ¿no es cierto?, obtener diferenciales de precio. Es una gestión dinámica, ¿ya? Y en eso se ocupan este tipo de modelos, que son modelos estadísticos que intentan determinar cierto riesgo. Ahora, en términos muy general, el esquema de sensibilidad, ¿qué es lo que hace? Es básicamente determinar, ¿no es cierto?, o calcular el cambio de valor de un determinado instrumento o posición cuando se produce un cambio en el factor de riesgo, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, es decir, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube $1? ¿Cómo me veo afectado en mi posición? ¿Qué pasa si las tasas de interés suben 1 o 10 puntos base? ¿Me veo afectado o no? ¿Ya? Entonces, para eso utilizo un esquema de sensibilidad. En el caso de posiciones o instrumentos lineales y unifactoriales, como es, por ejemplo, la posición en acciones o moneda extranjera, esto es súper simple, ¿ya? Porque es lo que les decía, si yo tengo en mi cartera $1 millón en mi activo, ¿ya? $1 millón. ¿Qué pasa si el dólar sube 5 pesos? Bueno, tengo, ¿no es cierto?, una ganancia de 5 millones de pesos, ¿cierto? 1 millón por los 5 pesos. ¿Qué pasa si tengo una cartera de acciones de Cencosud, que tengo 1000 acciones, ¿no es cierto?, y las acciones suben 3 pesos? Bueno, voy a tener entonces una utilidad de 3.000 pesos, o sea, la cantidad, ¿no es cierto?, por el aumento de precio. Entonces es lineal y es además unifactorial, o sea, hay un factor solamente involucrado. Cuando yo tengo posiciones que no son lineales, que es el caso de las tasas de interés, y además tengo multifactoriales, es decir, una posición que involucra tasa de interés, tipo de cambio, opcionalidad, etcétera, claro, ahí la medición se torna un poco más compleja, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las bajadas? Por ejemplo, el esquema de sensibilidad, yo decía que esto se puede usar para monedas, acciones, tasas de interés. En el caso de tasa de interés, se complejiza un poco porque, claro, estamos hablando de algo que no es lineal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las típicas que se usan para medir el cambio o la sensibilidad de tasa de interés? Cuando hablamos de sensibilidad de tasa de interés es el riesgo, ¿ya? Es decir, cuando yo digo, ¿qué tan sensible es mi balance al riesgo de tasa de interés? ¿Qué tan expuesto estoy al riesgo de tasa de interés? ¿Qué tan sensible es la posición de bonos que tengo? ¿Qué tan riesgosa ante cambiar la tasa de interés es mi posición en bonos? Entonces, para calcular esa sensibilidad, es decir, ese riesgo, que es el que se usa, porque yo les contesto porque es básicamente lo que se usa cuando uno quiere medir, por ejemplo, la efectividad de las coberturas contables. Yo tengo que medir
el riesgo, ¿no es cierto?, que está cubriendo el derivado. Entonces, lo típico, las típicas medidas de sensibilidad son lo que se conoce como duración, lo que se conoce como duración más convexidad, y que es valor presente de un punto base, ¿ya? Que acá está, se habla en general del PV01, que es como present value, y 0,1, ¿no es cierto?, que sería el valor presente de un punto base. Cuando hablamos de un peso en el tipo de cambio sería el DV01, o sea, el valor presente de un peso. Pero esto es en el fondo de sensibilidad de tasa de interés, valor presente de un punto base. Esta otra medida que es la duración, que es una medida que se usa también para sensibilidad, es similar a lo del valor presente. ¿Qué es la duración? La duración no es otra cosa que el plazo promedio en el que un inversionista recuperaría los flujos de una inversión, ¿ya? Plazo promedio de un bono. Por ejemplo, si tengo un bono que vence, un bono que compré hoy día, ¿no es cierto?, y es un bono a 5 años y no paga intereses ni capital, por lo tanto todo lo paga el último año, el último día del año 5, supongamos. Entonces, este bono tiene un plazo de 5 años y tiene una duración de 5 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque el inversionista recupera su inversión en ese momento, en el año 5. Supongamos ahora que ese bono en realidad paga el capital al vencimiento, pero paga un interés semestral, ¿ya?, del 3%. Entonces, ese bono va a tener de nuevo un plazo de 5 años, pero ahora su duración va a ser algo menor de 5 años, porque el inversionista va a haber recuperado una parte antes. Entonces, en plazo promedio va a ser ahí por 4,9 años más o menos. ¿Qué ocurre si es que ahora tenemos otro bono, de nuevo a 5 años, pero que paga una amortización del 20% del capital durante 5 años, más los intereses, obviamente? Ahí vamos a tener entonces que el plazo de ese bono sigue siendo 5 años, pero su duración ya va a ser cercano a los 3 años. Entonces, lo que quiero decir es que la duración es una medida del plazo promedio de un bono, ¿ya? ¿Para qué se usa entonces? Para ver la exposición a riesgo, porque si yo tengo obviamente un flujo en el año 5, tengo una mayor exposición porque tengo una mayor certidumbre, versus si tengo un flujo en un año, ¿no es cierto? Claro, tengo riesgo de tasa, sí, pero tengo un menor riesgo porque tengo menor incertidumbre de aquí a un año. ¿Cuál es la limitación de esta medida? Es que la verdad es que no sirve para cambios de tasa grandes, solamente se usa en cambios muy pequeños, ¿ya? Y la convexidad es una suerte como de una medida matemática, que básicamente es como la segunda derivada de la duración. Entonces, no voy a complejizar ahí el tema con la convexidad, solamente la mención. Ahora, de nuevo, el valor presente de un bono, y aquí vemos el ejemplo, es básicamente, ¿no es cierto?, medir cuánto cambia el valor de un instrumento cuando varía un punto base de la tasa de interés. ¿Recuerdan en el Excel que teníamos esto? ¿Cómo se mide? Se obtiene el valor presente del instrumento, ¿no es cierto?, descontado a la tasa de interés de mercado, por ejemplo 3,5, y luego se obtiene, ¿no es cierto?, nuevamente el valor presente, pero ya descontado a la tasa de mercado más el cambio que yo quiero aplicar, ¿ya?, la simulación que quiero hacer. Y la diferencia es la que nos da. Entonces, voy a ir rápidamente a la planilla nuevamente, porque quiero mostrarles que... si se fijan, bueno, lo que está describiendo, lo están viendo, ¿no es cierto? Que me cambié. ¿Están viendo la planilla? Sí. Ya. Entonces, ¿sí? ¿Aló? Sí, se ve bien, profe. Sí, se ve, profesor. Vale, gracias. Entonces, lo que delante estuvimos viendo, ¿no es cierto?, era esto, ¿sí? Recuerden que acá le decíamos, bueno, si yo quiero calcular la sensibilidad, que es lo que estamos hablando de un bono, si yo tengo un bono con estas características, yo quiero calcular la sensibilidad ante un cambio en un punto base, por lo tanto el VPO1, ¿no es cierto?, el cambio que vendría dado por la tasa de mercado versus la tasa de mercado, ¿no es cierto?, una vez que se produjo el cambio, ¿no es cierto?, la nueva tasa de mercado.
un punto base, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces calculo el valor presente a la tasa TIR del mercado actual, 4.5, y luego calculo el valor presente a la tasa TIR modificada, que sería 4.5 más un punto base de impacto que le apliqué, ¿ya? Y tengo un nuevo valor presente. La diferencia, ¿no es cierto? 43.888 es el riesgo que yo asumo, ¿ya? Entonces, si que alguien me dice, oye, ¿cuál es la sensibilidad de ese bono? Mira, este bono tiene un valor hoy día de 100 millones, ¿no es cierto? Y una sensibilidad de 43.888 pesos. ¿Qué significa eso? Que si la tasa de interés sube un punto base, yo voy a perder 43.888 pesos, ¿ya? Y acá lo reflejo en términos porcentuales, ¿ya? Y puedo decir entonces que este bono tiene un riesgo por sensibilidad, ¿no es cierto?, ante un punto base de un 0,0439%. Es decir, si cambia la tasa base en un punto base, yo voy a tener entonces un riesgo del 0,0439 de mi inversión. ¿Ok? Así se calcula el riesgo o la sensibilidad de tasa de interés de un punto base. ¿Cierto? Esto puede ser, uno podría en fondo también calcular a una tasa mayor, por ejemplo, a 5 puntos base, ¿no es cierto? Y obviamente ahí el riesgo sería un poco mayor, ¿ya? Ahí ya estaría perdiendo 219.193, si es que hiciera una simulación de 5 puntos base. Obviamente, mientras mayor el impacto, mayor el riesgo, ¿no es cierto? Porque mayor el movimiento. Y lo mismo acá. Acá la diferencia es que la tasa TIR del mercado hoy día es 4%, la tasa impactada quedaría en 4,01. Si se fijan aquí, bueno, el cálculo es el mismo, pero el impacto es un poquito mayor, ¿no es cierto? Aquí el impacto sería 45.000. ¿Por qué sería 45.000 si es que solamente aumenté un punto base igual que en el ejercicio anterior, acá? Porque es mayor el riesgo en este escenario si es que en ambos solamente aumenté un punto base. ¿Alguien sabe por qué el riesgo es mayor, la sensibilidad es mayor? Por el cambio de la Porque la tasa TIR de es más mercado. baja. Exactamente, porque la TIR, ¿no es cierto? La TIR de mercado en este momento era más baja, en este caso del 4%, y por lo tanto un punto base, claro, representa una proporción mayor, ¿no es cierto? Que castiga más. Exactamente, cuando la TIR es más grande, ese mismo punto base, bueno, ahora ya representa una sensibilidad menor, porque en realidad es un cambio porcentual menor. Ahora, esta es la forma en la que se calcula la sensibilidad con este esquema del BPO1. Con el esquema de la duración que yo les decía, la duración es esto, recuerdan que les dije la duración es el plazo promedio en el que un inversionista recupera los bonos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el mismo caso y decimos, bueno, este bono, acá, ¿no es cierto?, tiene un nominal de 100 millones, una tasa cupón del 4.5 y la TIR del 4.5. ¿Qué es lo que se hace? Para calcular el plazo promedio de este bono, lo que uno tiene que calcular primero son los flujos del bono, ¿no es cierto?, que son acá, que es lo mismo que hemos calculado siempre porque son nominal a la tasa cupón. Luego calculamos el valor presente de cada flujo, ¿ya? A la TIR, ¿no es cierto?, obviamente, que en este caso es 4.5, calculamos el valor presente de cada flujo. Y luego lo que calculamos es cuánto representa cada flujo respecto del total, ¿ya? Entonces, vamos a ponderar cada banda está ponderada por el respectivo periodo. O sea, el primer flujo, por ejemplo, que es del periodo 1, está obviamente ponderada por 1. Estoy parado en ese mismo periodo. El periodo del año 2 ya tiene una ponderación que es de 2. Entonces calculo el valor presente de ese flujo, pero lo multiplico por 2. Porque estoy sacando básicamente el plazo promedio ponderado, ¿ya? Estoy aplicando la fórmula del plazo promedio ponderado. El flujo del año 3, ¿no es cierto?, que sería el valor presente, ¿no es cierto?, pero multiplicado por 3, el flujo del año 4, valor presente multiplicado por 4, y el flujo del año 5 multiplicado por 5, ¿ya? Eso me da
458 millones que divididos por el nocional 100 millones, me dicen que entonces el plazo promedio es 458 años. De este bono que es a 5 años, tiene un plazo promedio de 4,58 años y tiene una duración modificada, que es la que me interesa, que es de 4,39. ¿Cuál es la diferencia entre esta duración de 4,58, que es el plazo promedio ponderado, y esta, que aquí está traída a valor presente? ¿Ya? Lo único que hice fue acá desconté este valor a la tasa de mercado, ¿ya? Y por lo tanto está traída. Esta es la duración, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que este bono, que tiene un plazo de 5 años, el inversionista lo recupera en 4,39, es decir, quien invirtió al inicio de 100 millones, ¿no es cierto?, y va recibiendo un interés acá, entonces va a haber recuperado su inversión en un plazo promedio de 4,39 años, ¿ya? ¿Para qué se usa esto? Se usa básicamente para calcular el riesgo o sensibilidad. ¿Y cómo se calcula? Se dice, bueno, el valor presente del bono, negativo obviamente, por la duración modificada, que sería 4,39 años por un punto base. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 43.900. ¿Ya? Valor presente, ¿no es cierto?, por la duración modificada, 4,39 por un punto base, 43.900. ¿Ya? ¿Cuánto nos había dado al calcular por el BPO1? 43.888. Entonces, acá hay un comparativo. Si se fijan, las diferencias son súper pocas. O sea, nominal, calcula la sensibilidad a través del método de BPO1, es decir, valor presente, la diferencia entre el valor presente actual y el valor presente con el cambio de tasa, 43.888, que representa un 0,0439%. ¿Cuál es el cálculo de la duración, perdón, o de la sensibilidad usando la duración? 43.900. O sea, es bastante similar, ¿ya? Y esto, bueno, está calculado para los distintos casos. Ahora, lo que les decía, esto sirve solamente cuando tenemos cambios de tasa pequeños, ¿ya? Porque cuando hay cambios de tasa más grandes, esta diferencia es mayor, ¿ya? Y por lo tanto, ahí es lo que se recomienda. Así que yo quiero hacer, por ejemplo, un análisis de sensibilidad de 15 puntos base, es utilizar el cálculo del BPO1, no el cálculo de la duración, ¿ya? Porque me va a dar un valor que no es representativo. Y cuando hago además cálculos ya de 50 puntos base, menos. O sea, ahí el error es mucho más grande, ¿ya? ¿Se entendió esto? Podemos retomarlo al regreso. Nosotros tenemos hasta las 12:30, ¿ya? Entonces, tenemos 20 minutos. 11:10. Ok, profesor. Ok, Hagamos 11:10. y a las 11:10 volvemos y si hay dudas, retomamos acá. ¿Ya? Ya. Ok. Gracias. Voy a detener la grabación. Este archivo Excel, profesor, lo va a compartir después, está muy bueno. Sí, lo subo después. Gracias. Ya, entonces nos vemos a las 11:10.